Hola, hola, mis adorados chismosos y chismosas de Internet. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con la energía a tope y listos para un buen festín de salseo, porque hoy vamos a hablar de amor. Pero no de cualquier amor, no, no, no. Vamos a sumergirnos en el mundo de las confesiones amorosas más inesperadas, esas que te dejan con la boca abierta y pensando en serio. Y lo mejor de todo, vamos a descubrir cómo superar esos momentos de desamor, esas decepciones que a veces nos hacen sentir que el mundo se acaba. Así que si estás listo para un buen drama, ponte cómodo, relájate y prepárate porque este vídeo va a estar explosivo. Antes de empezar con el chismecito, no se olviden de hacerle un favorcito a esta humilde servidora y suscríbanse al canal. Ya saben, denle clic al botoncito rojo de abajo, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y así me ayudan a seguir trayéndoles el mejor contenido. Gracias, los amo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Hoy vamos a desenmascarar esas confesiones amorosas que nadie vio venir, esos flechazos repentinos que nos hacen cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el amor. Y para que no se sientan solos en sus propios dramas amorosos, también les voy a dar algunos consejitos para superar esos corazones rotos. Porque, seamos sinceros, ¿quién no ha sufrido por amor alguna vez en su vida? Todos hemos pasado por ahí, y es importante saber cómo levantarse y seguir adelante. Vamos a empezar con un ejemplo que seguro les va a sonar familiar. ¿Alguna vez te ha pasado que tu mejor amigo o amiga, esa persona con la que compartes todo, de repente te confiesa que está enamorado de ti? ¡Bum! Explosión en tu cabeza. Primero, te sientes halagado, claro que sí, pero luego empieza la angustia, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono? Arruinaré nuestra amistad. Es una situación súper delicada, y la verdad es que no hay una respuesta única. Lo importante es ser honesto contigo mismo y con la otra persona. Si no sientes lo mismo, es mejor ser claro y sincero desde el principio, aunque duela. A veces, una amistad vale más que un romance fallido. Pero, ¿qué significa realmente ser honesto? No se trata solo de decir, no siento lo mismo y ya. Se trata de entender por qué no sientes lo mismo. ¿Es el momento equivocado en tu vida? ¿Realmente no te atrae esa persona? ¿Tienes miedo a arruinar la amistad? Explorar estas preguntas te ayudará a dar una respuesta más completa y respetuosa. Porque rechazar a alguien no tiene por qué ser una experiencia humillante. Puedes expresar gratitud por sus sentimientos, reconocer la importancia de la amistad y explicar tus propias razones de manera comprensiva. Imagínate que tu mejor amigo te dijera que te quiere, pero tú no sientes lo mismo. ¿Cómo te gustaría que te lo explicara? Aplica esa misma lógica cuando te toque dar la mala noticia. Y no nos olvidemos de las consecuencias. Una confesión de este tipo puede cambiar la dinámica de la amistad para siempre. Puede que la relación se enfríe, que necesiten espacio o incluso que la amistad termine. Es importante estar preparado para estas posibilidades y aceptarlas con madurez. A veces, alejarse temporalmente es la mejor opción para que ambos puedan procesar sus sentimientos y decidir si la amistad puede sobrevivir. Y si la amistad termina, no te sientas culpable. A veces, las cosas simplemente no están destinadas a ser. Lo importante es haber actuado con honestidad y respeto. Pero también puede pasar lo contrario, ¿no? Que tú seas el que está enamorado de tu mejor amigo o amiga, y te mueras de miedo de confesar tus sentimientos. En ese caso, mi consejo es que te armes de valor y lo hagas. Sí, da miedo, muchísimo miedo, pero a veces vale la pena correr el riesgo. Lo peor que puede pasar es que te digan que no, y aunque duela, al menos sabrás la verdad y podrás seguir adelante. Y quién sabe, quizás la otra persona sienta lo mismo. Pero, ojo. No te lances al vacío sin paracaídas. Antes de confesar tu amor, analiza la situación. ¿Hay alguna señal de que tu amigo o amiga sienta lo mismo? ¿Cómo ha reaccionado a tus muestras de cariño? ¿Ha mencionado alguna vez que se siente atraído por ti? Observar estas señales te ayudará a evaluar tus posibilidades y a prepararte para la posible respuesta. Y cuando llegue el momento de confesar tus sentimientos, elige bien el lugar y el momento. No lo hagas por mensaje de texto ni en medio de una fiesta ruidosa. Busca un lugar tranquilo donde puedan hablar a solas y sin interrupciones. Y sé sincero, habla desde el corazón y expresa tus sentimientos de manera clara y directa.
No te andes con rodeos ni uses indirectas, porque podrías confundir a la otra persona. Recuerda que independientemente de la respuesta, debes estar preparado para aceptar la decisión de tu amigo o amiga. Si te rechazan, no te lo tomes como algo personal. Puede que simplemente no sea el momento adecuado o que no sientan lo mismo por ti. Respeta su decisión y no intentes presionarlos para que cambien de opinión. Y si te aceptan, felicidades. Pero ten en cuenta que una relación amorosa con un amigo o amiga es diferente a una amistad. Tendrán que aprender a comunicarse de manera diferente, a establecer límites y a resolver conflictos como pareja. Otra confesión amorosa que nos suele sorprender es la que viene de alguien que menos esperamos. Ese compañero de trabajo que siempre te ha parecido aburrido, ese vecino que nunca te ha llamado la atención, o incluso ese ex que creías que ya habías superado. De repente te declaran su amor. Y tú te quedas pensando, ¿pero esto es real? ¿De verdad le gusto a esta persona? A veces el amor nos encuentra en los lugares más insospechados, y es importante estar abierto a nuevas posibilidades. No juzgues un libro por su portada, como dicen por ahí. Pero ¿cómo reaccionar cuando la confesión viene de alguien que realmente no te interesa? Es importante ser honesto pero también amable. No quieres herir los sentimientos de la otra persona, pero tampoco quieres darle falsas esperanzas. Puedes agradecerle su sinceridad y explicarle que aunque lo aprecias como persona, no sientes lo mismo por él o ella. Y si la confesión viene de un ex, la cosa se pone aún más interesante. Antes de tomar una decisión, reflexiona sobre las razones por las que terminaron. ¿Han cambiado las cosas? ¿Han madurado ambos? ¿Están dispuestos a trabajar en los problemas que los separaron en el pasado? Si la respuesta a estas preguntas es sí, entonces puede que valga la pena darle una segunda oportunidad al amor. Pero si la relación fue tóxica o abusiva, es mejor dejar el pasado atrás y seguir adelante. Ahora bien, hablemos de las confesiones amorosas fallidas, esas que nos dejan el corazón hecho pedazos. ¿Quién no ha esperado ansiosamente ese sí que nunca llegó? ¿Quién no ha sufrido el rechazo de la persona que amaba? Es un dolor horrible, lo sé, pero no es el fin del mundo. Es importante permitirse sentir el dolor, llorar si es necesario, pero no quedarse estancado en el sufrimiento. Recuerda que el tiempo lo cura todo, y que después de la tormenta siempre sale el sol. Pero, ¿cómo se hace para superar el dolor de un rechazo? Primero, permítete sentir. No reprimas tus emociones. Llora, grita, escribe, haz lo que necesites para liberar el dolor. Segundo, rodéate de personas que te quieran y te apoyen. Tus amigos, tu familia, un terapeuta, cualquier persona que te haga sentir amado y valorado. Tercero, evita el contacto con la persona que te rechazó. No la sigas en redes sociales, no la llames, no te encuentres con ella por casualidad. Necesitas espacio para sanar. Cuarto, concéntrate en ti mismo. Haz cosas que te gusten, que te hagan feliz. Sal con tus amigos, aprende algo nuevo, viaja, haz ejercicio. Lo importante es que te enfoques en tu bienestar. Y quinto, recuerda que no eres el único que ha pasado por esto. El rechazo es parte de la vida, y todos lo hemos experimentado en algún momento. Y hablando de superar el desamor, aquí les van algunos consejitos que a mí me han funcionado. Primero, aléjate de la persona que te hizo daño. Evita ver sus redes sociales, no te encuentres con ella por casualidad, y si es necesario, bloquéala. Necesitas espacio para sanar. Segundo, rodéate de personas que te quieren y te apoyan. Tus amigos, tu familia, esas personas que te hacen sentir bien contigo mismo. Tercero, dedícate tiempo a ti mismo. Haz cosas que te gusten, que te hagan feliz. Lee un libro, ve una película, sal a caminar, aprende algo nuevo. Lo importante es que te enfoques en tu bienestar. Cuarto, no tengas miedo de buscar ayuda profesional. Si sientes que no puedes superar el desamor por tu cuenta, un terapeuta puede ser de gran ayuda. Y quinto, recuerda que no eres el único que ha pasado por esto. El desamor es parte de la vida, y todos lo hemos experimentado en algún momento. Pero más allá de estos consejos generales, es importante encontrar tus propias estrategias para superar el desamor. ¿Qué actividades te hacen sentir bien contigo mismo? ¿Qué personas te inspiran y te motivan? ¿Qué metas te gustaría alcanzar? Enfócate en estas cosas y verás cómo poco a poco el dolor se va disipando.
Y recuerda que el desamor no es el fin del mundo. Es una oportunidad para aprender, crecer y convertirte en una persona más fuerte y sabia. No te cierres al amor por miedo a ser rechazado. El amor es un riesgo, sí, pero también es una de las experiencias más maravillosas que podemos vivir. Ahora vamos a hablar de otro tema que también es súper importante, las segundas oportunidades. ¿Alguna vez has pensado en darle una segunda oportunidad a un amor del pasado? Es una decisión difícil, porque implica asumir riesgos. ¿Volverá a funcionar? ¿Volveremos a cometer los mismos errores? No hay garantías, claro que no, pero a veces vale la pena intentarlo. Si ambos han madurado, si ambos están dispuestos a trabajar en la relación, puede que la segunda oportunidad sea la vencida. Pero antes de lanzarte a una segunda oportunidad, haz un análisis honesto de la relación pasada. ¿Qué fue lo que salió mal? ¿Cuáles fueron los problemas que los separaron? ¿Han cambiado ambos lo suficiente como para que la relación funcione esta vez? Si no estás dispuesto a abordar estos problemas de manera honesta y abierta, es mejor dejar el pasado atrás. Y ten en cuenta que una segunda oportunidad no significa volver a lo mismo. No se trata de retomar la relación donde la dejaron, sino de construir algo nuevo, basado en el aprendizaje del pasado. Tendrán que establecer nuevas reglas, nuevas expectativas y nuevos límites. Pero ojo, no todas las segundas oportunidades son buenas. Si la relación fue tóxica, si hubo maltrato, si la persona no ha cambiado, es mejor alejarse y no mirar atrás. No te engañes a ti mismo, no te aferres a un pasado que te hace daño. Mereces ser feliz y mereces estar con alguien que te valore y te respete. Y hablando de merecer, nunca te conformes con menos de lo que mereces. No te quedes en una relación donde no te sientes amado, valorado o respetado. No te conformes con migajas de amor, mereces el plato completo. Recuerda que eres una persona valiosa y mereces ser feliz. Para ir cerrando, quiero recordarles que el amor es un misterio, una aventura, una montaña rusa de emociones. A veces nos sorprende, a veces nos decepciona, pero siempre nos enseña algo. Lo importante es estar abierto a nuevas experiencias, no tener miedo de amar, y aprender de nuestros errores. Y sobre todo, amarnos a nosotros mismos. Porque el amor propio es la base de toda relación sana y feliz. Y no olvides que el amor propio no es egoísmo. Es la base para poder amar a otros de manera sana y equilibrada. Si no te amas a ti mismo, ¿cómo esperas que alguien más te ame de verdad? Dedícate tiempo, cuida tu cuerpo y tu mente, persigue tus sueños y celebra tus logros. Eres una persona valiosa y mereces ser feliz. En resumen, hoy hablamos de las confesiones amorosas más inesperadas, de cómo superar el desamor, de las segundas oportunidades y de la importancia de amarnos a nosotros mismos. Espero que este vídeo les haya sido útil, que les haya dado algunas ideas y que los haya hecho reflexionar sobre el amor. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo contándome sus propias experiencias amorosas. ¿Alguna vez te han confesado su amor de una forma inesperada? ¿Cómo has superado el desamor? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.